Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y hoy vamos a llorar, pero a gusto. A gusto. Tráiganse sus Kleenex. No, no es cierto. Bueno, no más tantito. Porque hoy tenemos un gran invitado. De veras me da muchísimo gusto que esté con nosotros el día de hoy. El exsecretario de Economía, un hombre que lo sabe todo sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En fin, don Ildefonso Guajardo. ¿Cómo estás, Ildefonso? Diputado, además. Así es. Y aspirante. Y aspirante también. A la presidencia. A la presidencia. Yo no sé por qué quieres eso. Porque soy masoquista. No, eso es una broma. No, lo que pasa es que yo creo que cuando has dedicado tu vida con un propósito y llegas a un punto de madurez y de experiencia y de capacidad de dar, debes de tomar el mayor reto posible para regresar mucho de lo que esta patria te ha dado. Pero además, Ildefonso, yo creo que estamos en un momento especialmente complicado, ¿no? Muy. A ver, cuéntanos un poquito, si tuvieras que hacer una fotografía de México en este momento, sobre todo en los temas en los que tú dominas, en lo económico, en la relación bilateral con nuestro principal socio comercial, el superpeso, que el presidente se le llena la boca todos los días con eso. Claro. ¿Cómo ves a México? Mira, Tere, déjame y permíteme, porque tenemos que empezar con la base de la construcción del país, ¿no? Y todo se impacta por ello, porque yo te diría, los mexicanos tenemos la desgracia de que hemos sido afortunados con un sistema democrático que hasta hoy ha funcionado y que nos ha dado la posibilidad de tener alternancias en el poder. O sea, hemos pasado del PRI hegemónico de muchos años al PAN, que lo celebró con gran júbilo la sociedad mexicana, una transición pacífica, y luego del PAN al PRI de regreso, en donde hay que reconocerlo, no se supo aprovechar esa oportunidad de reconducción de la patria. Se lograron cosas importantes, pero se cometieron errores importantes. Y luego una transición, una alternancia que generó mucha expectativa hacia, por primera vez, lo que se podría considerar un movimiento de izquierda, que no debemos de asustarnos de esos movimientos, son sanos en Europa, pero que lamentablemente terminó siendo un simulacro de transformación. Y entonces hay mucha decepción en el país porque no hemos logrado reformar la estructura del Estado mexicano. Este país queda de ver en Estado de Derecho, queda de ver a la impunidad. Tiene cambiado una esencia del método de hacer las cosas. Llegó a la presidencia Morena acusando de que este país era un país de privilegios y que favorecía a la mafia del poder. Pues ahora resulta que la mafia del poder está buena y sana y en cabal salud, y además la han seleccionado más, les dan contratos sin licitaciones, por seguridad nacional, dado que se hacen por la Secretaría de la Defensa, no dan información a transparencia, y ahí vemos a los mismos que acusaba de la mafia del poder comiendo y desayunando con él todos los días. Entonces, el capitalismo de cuates en este país no se ha terminado. Empezando por ahí, el piso no está parejo para todos los mexicanos que queremos, a través de la cultura del esfuerzo, transformar esta patria. Y luego, las decisiones en materia económica han sido desastrosas. ¿Por qué? Porque en lugar de fortalecer los pilares de construcción de la economía mexicana, los has estado debilitando. Y te doy muchos ejemplos.
Cuando la gente habla de política social y de política económica, creen que son dos espacios no vinculados. Son tremendamente vinculados, porque una parte importante que mueve la economía es la calidad de vida que le das a aquellos mexicanas y mexicanos que son la base del esfuerzo. Y si se está deteriorando tu sistema de salud, cometiste el error de desaparecer un proyecto que se llamaba Seguro Popular para tratar de aspirar a tener un seguro universal. Traes un rezago terrible en 45 millones de recetas no satisfechas en el IMSS, 15 millones más de mexicanos sin acceso a la atención del Estado en materia médica, un sistema educativo que ni siquiera ha podido compensar el rezago que nos generó la pandemia, donde la calidad de educación se cae. Estás debilitando los pilares de la fortaleza de México hacia el futuro. Y por eso yo digo que la gente no se vaya con la finta. Un tipo de cambio, un peso fortalecido, no es signo de una economía fuerte. Pero fíjate que nos han vendido eso, Ildefonso. Desde hace muchos años, tú eres un hombre joven, pero yo, que ya soy una dulce ancianita, pues te quiero decir que yo recuerdo cómo desde las épocas, estaba yo muy chica, debo reconocer, pero de Echeverría, pues realmente una devaluación era una catástrofe para México y la revaluación era considerada como un signo, digamos, de éxito. Espérame, déjame nomás decirte. ¿Qué pasa con las exportaciones? ¿Qué pasa con las remesas? ¿Ese superpeso nos ayuda pensando en eso? Mira, el precio del dólar, porque me encantaría platicarlo, yo sé que te ve mucha gente en este programa, el precio del dólar se determina como cualquier bien en la economía. Lo simplifico. ¿Qué tanta oferta hay? ¿Qué tanta demanda hay? La oferta del dólar viene por remesas que han ido explosivamente, no solo por mexicanos que se beneficiaron de las transferencias de Biden, sino también por los migrantes que pasan por el país y sus familiares les tienen que mandar dinero para sobrevivir. ¿Y tantito lavado de dinero? Hay todo un debate sobre qué tan importante forma el tema del lavado. Segundo, gracias a que pudimos renegociar el Tratado de Libre Comercio, nos hemos recuperado en el esquema de exportaciones. El motor que más está funcionando en México es la manufactura de exportación y eso ha crecido la oferta de dólares. Tercero, el que aquí se esté pagando tasas de interés casi del 12%, 11.4%, y en Estados Unidos sea del 5%, hace que los que invierten, digamos, la inversión transitoria en papel financiero, diga, pues, claro que me voy a ganar el diferencial ¿más? Invirtiendo en México. Entonces hay una oferta de dólares que llegan a invertir en este contexto y que acordémonos que ese es capital que en cualquier momento puede ser golondrino. ¿Por qué se ha mantenido? Porque también tienen cierta tranquilidad de que este presidente, o a través de la Secretaría de Hacienda, es bien neoliberal. Ha sido es el más neoliberal. Pero luego yo quisiera que me lo explicaras. En otro contexto. Sí. Pero entonces ahí tienes una gran oferta de dólares que se traduce en un tipo de cambio que se ha estado revalorando. Pero déjame decirte cuál es el problema con un dólar, con un peso muy fuerte. Ya están sufriendo y tronando los huesitos de nuestro sector exportador, porque ellos traducen sus ventas en dólares baratos que representan ingresos disminuidos y automáticamente sus costos en pesos mexicanos siguen aumentando con la inflación. Entonces ya hay sectores que están reflejando el tronido de huesos muy fuerte. Viste, por ejemplo, en el caso de los granos, que el gran problema que traemos en el norte, no solo están sufriendo de que el mercado de granos internacional está en oferta abundante, los chinos en lugar de comprarle a los americanos le están comprando a Brasil y hay una oferta de granos que ha bajado el precio, pero además la apreciación del peso ha hecho, mientras que los costos de los graneros han estado en pesos y el gobierno cometió el gravísimo error de no comprar coberturas. Pero el presidente no entiende. Acaba de desaparecer la financiera rural. Este tipo, digamos, de seguros financieros que se le daban a los productores agrícolas, pues de pronto desaparecieron, Ildefonso. Lamentablemente. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo ves? Lamentablemente no entienden que comprar una cobertura, que es las compras aseguradas de cosechas desde el momento que planean la siembra,
Es lo que hacemos con el petróleo. Acuérdate que compramos seguros porque Claro. se cae el precio del petróleo, seguir Ahí manteniendo está. los ingresos. Y sí cuestan, pero eran pagados mitad por el gobierno, 30% por los harineros y 20% por los productores. Y eso nos servía para hacer frente a situaciones como las que estamos viendo, que hoy no tienen capacidad. Pero para al hacerle frente. gobernador se le ocurre de Sinaloa, perdón, se le ocurre que mejor hay que ir y tomar maseca y tomar las empresas. Yo le contesté en mi tuit que pues parecería más chavista que Chávez, ¿no? Porque el problema no es un problema de las harineras, es un problema del mercado internacional, es una realidad. Y si el gobierno desprotegió la manera de reacción, pues es su responsabilidad. Pero volviendo Sí. al dólar, el problema que tienes es que ese fortalecimiento no está reflejando una economía más fuerte. Entonces, si tú dices, el mercado orilla que hoy el dólar esté barato, pero has invertido más en carreteras que nos comuniquen al mercado más importante para nosotros, que es América del Norte, no. No. ¿Has modernizado las aduanas y has metido mejores administraciones en las aduanas para facilitar el comercio? Bueno, hoy cambiaron a un marino por un militar, ya viste, ¿no? Sí. Hoy hubo el cambio. Y lo mandaron de embajador a la Organización Mundial de Sí. Comercio. Híjole, sí. Y luego, al mismo tiempo, no están invirtiendo en el sector de educación, que es la base de la calidad de nuestros recursos humanos. Han debilitado a la CONALEP, que era una fuente inagotable de equipo de trabajadores técnicos. Entonces, si no le estás apostando a los pilares que te impulsan el crecimiento, a la investigación del desarrollo, a la infraestructura eléctrica, que hoy es un grave problema, entonces los mercados internacionales que dicen, ok, nos la jugamos estos 3 meses con el peso, nos la volvemos a jugar otra vez con el peso, pero llega un momento que nada pasa hasta que pasa, y dicen, ya la balanza se está empezando, y entonces el mercado te va a dar un chicotazo, porque pierdes confianza de futuro. Entonces, pues sí, ¿verdad? Pensar que, pero para el trabajador que se la parte todos los días, que hace fila para poder abordar camiones en Monterrey, están terribles las filas, que tiene que buscar cómo sustituye la falta de medicamentos de sus padres, que sus hijos ya en la escuela pública traen un rezago terrible y que de una calidad terrible. Ese hombre pues está presionado por todos lados, y el que el peso esté barato no le cambia su vida absolutamente en nada. Bueno, y además las remesas, que es un tema también importante, lo que tú mencionabas, todo el dinero que mandan mexicanos en Estados Unidos a nuestro país, pues ya es menos. Le han perdido un 20% de lo que era. Pero fíjate, Ildefonso, que el presidente ve lo de las remesas como un logro de él. A mí eso es algo que me maravilla cada vez que el presidente dice, y las remesas están creciendo. Pues yo creo que eso es muy sintomático de que algo está mal en México, ¿no? Totalmente, porque obviamente a mí me ha tocado mucho en mis trabajos previos trabajar con la comunidad mexicoamericana. Hombre. Y en esos trabajos te das cuenta que es una comunidad que no la debemos de malinterpretar. Muchos de ellos que han logrado la ciudadanía son ciudadanos norteamericanos con cariño por México, pero que de alguna manera tienen el resentimiento que se tuvieron que ir porque este país no les ofreció oportunidades. Claro. Entonces, enorgullecernos de que... A ver, creo que toda es lo que junto con el presidente para llevar a cabo esto. Entonces el presidente se siente como confiado. ¿Te acuerdas que Trump, tú lo viviste en primera persona, pues amenazó al presidente con un aumento en los aranceles si no le hacía caso con lo de los migrantes? Fíjate, Tere, que ahí ellos violaron una regla muy importante que nosotros cuidamos siempre. Como secretario de Economía, yo era el responsable de las negociaciones comerciales con Estados Unidos.
Cuando en la negociación del TPP, que le tocó cerrarlo a Obama y luego lo tiró a la basura a Trump, me pidieron que aceptara que no iba a funcionar para México si no les garantizábamos un cambio constitucional en materia laboral. Yo le dije a mi contraparte, le dije, independientemente de que yo considere positiva esta reforma o no, yo no te puedo garantizar nada ni me puedes condicionar esto, porque un cambio constitucional es responsabilidad de mis senadores. Y yo como representante del Ejecutivo no puedo comprometer el voto de mis senadores. Y entonces yo les paraba el tren y no aceptaba que me intercambiaran temas. Qué lejos estamos de eso. Por eso, pero fíjate, se le llama compartamentalizar. Cuando la agenda México-Estados Unidos es tan compleja, si tú empiezas a mezclar de chile y dulce de manteca, se vuelve imposible avanzar en la agenda bilateral. Entonces, lo que ellos violaron con aceptar la amenaza de Trump, y fue una de esas amenazas que se le ocurrió en un tuit de las 7 de la mañana, que no lo había consultado ni con Lighthizer, ni con su representante en el Tesoro, ni con nadie. Son hermanos gemelos, Trump y López. Ah, no, ahorita te platico. Pero déjame decirte que en ese esquema saca el tuit, si no me detiene la migración centroamericana, que vio muy alarmante crecimiento en las cifras, voy a ponerles aranceles crecientes del 5 al 25. Sí. Me consta que la secretaria de Economía en ese momento ya estaba preparando la lista de respuesta arancelaria de México contra Estados Unidos. ¿Qué es lo que debes de hacer? O sea, diente por diente. ¿Estaba Cloutier? Estaba Graciela Márquez. Graciela Márquez. Me consta porque el equipo que estaba en la parte comercial había sido formado durante 20 años en este conocimiento de Washington. Pero la sorpresa es que, como dijo Trump en un meeting, se doblaron en 2 segundos. Así es. Y entonces les mandaron los 25,000 guardias nacionales al sur, y entonces Trump ya vio el caminito. Y por más que digan, pues ya lo dijo Trump en un meeting, y ya lo dijo Pompeyo en su libro. Así es. Y yo puedo estar en terrible diferencia con Pompeyo de ideológicas y de forma de tratar la relación, pero es muy difícil que en política, políticos, aunque no estés de acuerdo con ellos, en Estados Unidos el apego a la verdad en un libro publicado. No, y fue el secretario de Estado. Claro. O sea, bueno. Entonces, ahí fue un mal paso que ya se heredó hasta los demócratas. Porque ¿qué está pasando con Biden? ¿Cuánto llevamos sin que nos pidan el panel de energía? Más de 2 años. Claro. Lo debieron de haber pedido. ¿Por qué no lo piden? Porque intercambiaron barajitas. A ver, yo no te presiono en energía, pero tú me paras la migración, tú me ayudas con la captura de este y este capo, y entonces ya están empezando, y es para mal del tratado, porque el tratado debe de darte certidumbre hacia el futuro. El que no definamos las reglas del juego en materia de energía, llevando esto a panel y una solución sin ambigüedades del panel, te le da futuro a la producción de energía y te le da futuro a la manufactura. ¿Y qué papel juega Canadá en todo esto? Porque Canadá tampoco está de acuerdo con las medidas que ha tomado México. Totalmente. Tú has hablado del tema del maíz, del tema de los transgénicos, pero ¿ahí no puede presionar Canadá para que se lleve a cabo esto? Fíjate que vinieron los 3 a la reunión de la cumbre y me invitó a un desayuno Trudeau. Lo traté muchísimo en toda la negociación y soy muy amigo de Chrystia Freeland, su viceprimer ministro. Ay, cuando me puedas llevar a una reunión con Trudeau, me invitas, ¿no? A ti te gusta la gente brillante e inteligente. Trudeau es simpático. Híjole, eso sí estuvo fuerte. Ya se me cayó el nombre. A ver, cuéntanos, Ildefonso, ¿y qué pasó? Yo le dije a Trudeau que es muy amigable y es muy buena persona. Y le dije, primer ministro, necesitan ustedes disparar el panel porque los americanos no lo van a disparar. Y ustedes tienen menos problemas bilaterales. Ustedes no tienen tanto un problema con México, donde México los tenga como rehenes en temas migratorios y de seguridad. Entonces, ustedes tienen menos latigazo de regreso. Y si ustedes no lo hacen, los norteamericanos, al menos en este tema, no lo van a hacer. Así son los canadienses. Son tremendamente indecisos y son tremendamente aversos al riesgo. O sea, no se quieren meter en camisas de 11 varas, aunque realmente no tiene mayores consecuencias. Y la mayor parte de las industrias canadienses invertidas en México están en áreas de concesiones gubernamentales. Minería, gas, electricidad. Y entonces le tienen mucho miedo
a un latigazo de regreso contra sus compañías. Y entonces estamos en este mundo donde nadie decide. Ha habido 3 paneles importantes hoy, no paneles, consultas. Sí. La de lácteos entre Canadá y Estados Unidos, la de automóviles de Canadá y México contra Estados Unidos y la de energía. Estas, autos hubo panel y hubo resolución a favor nuestro y no han cumplido. Leche, lo mismo, la parte láctea. Y Estados Unidos no ha pedido el panel de energía. Entonces, todo eso Está todo... manda un mal mensaje Claro. para el futuro de América del Norte, porque el instrumento más importante para atraer inversión de Asia y de Europa es la certidumbre que le demos a los inversionistas. Bueno, ahora, he visto muchas declaraciones tuyas también, Ildefonso, con relación al maíz transgénico. Y ayer el presidente, como seguramente lo sabes, en la mañanera pues estuvo diciendo que iba a haber un convenio con las tortillerías para que no pudieran vender tortillas más que las que estuvieran hechas con maíz blanco, que no fuera transgénico. En fin, ¿cuál es tu perspectiva de este tema en donde también hay un debate entre científicos? Hay muchos que dicen es que sí hay que tener precauciones con el consumo del maíz transgénico y otros que dicen para nada, esto es pues el avance de la ciencia. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero, recordemos cómo empieza todo esto. Un posicionamiento de la nada, donde el presidente, como lo hace en una mañanera, dice, vamos a prohibir la importación de maíz transgénico de Estados Unidos. Pero no es de la nada, es la señora Álvarez Bulla, es la directora del CONACYT que tiene una cruzada con eso. A ver, pero no nos equivoquemos. El presidente también tiene ciertos temas de simbolismos y de creencias. Sí, claro, o sea, es tan de definiciones que nadie lo va a echar a andar si él no lo trae en su cabeza. Toda la razón. ¿No? Pero entonces en este tema empezó con que iba a prohibir. Obviamente somos los primeros compradores de maíz amarillo para forrajes y para agroindustria, para almidones, para endulcorantes. Y entonces alguien le dijo, aguas, te estás metiendo con un tema y el golpe de regreso va a poner en debilidad la exportación de aguacates, de tomates. Entonces, y como que cuando llegó Raquel Buenrostro, como que hizo el paso de Michael Jackson, ¿no?, para atrás, y sacaron un decreto distinto. No nos vamos a meter con el maíz amarillo que fundamentalmente se consume en alimento, forrajes y para gallinas, etcétera, o para agroindustria, solo para consumo humano, nada más en consumo humano. Eso obviamente libera del impacto al 90 y tantos % de las exportaciones de Estados Unidos. Creyeron que con eso Estados Unidos iba a quedar tranquilo, pero la lectura de meterte a violar tus términos del acuerdo, porque las consultas se abrieron para que México demostrara científicamente que hay un daño a la salud. Ajá. No lo pudieron demostrar. Es por eso el debate no está concluido, porque no hay una demostración. Y a veces cuando utilizamos la palabra transgénico, a mí me gusta utilizar la palabra orgánicamente modificado. Un mango ataulfo es orgánicamente modificado. Oye, yo soy una fan de los transgénicos, te quiero decir, me parece que es una evolución de la ciencia. De la ciencia. Entonces, el asunto es que entonces no pudieron demostrar eso y los norteamericanos por principio no van a desistir, pero déjame decirte otra cosa. Así como el maíz es icónico para una nación como nosotros, donde es originario el maíz, para Estados Unidos el Corn Belt son los estados swingers, que pueden definirse de republicanos y demócratas. Y dado el sistema de colegio electoral, es el campo de batalla más duro para las elecciones del 24. Si bien se pudieron haber daño
seguramente eres taquera como yo soy. Todas las taquerías usan tortillas de maíz amarillo. Y nos gusta porque es un mercado de nicho. O sea, el maíz blanco es a la hora de la comida con el caldito de res, pero a la hora que vas a un taco es maíz amarillo. Y entonces, ¿por qué te vas a meter con las decisiones libres del sector privado sobre la oferta? Sobre todo, Ildefonso, a mí me gustaría que de todos estos temas económicos viéramos también la parte de derechos humanos y volvamos al tema de migración como parte de toda esta relación con Estados Unidos, que yo creo que se va a poner incluso más tenso todo, de todos los temas que hemos platicado, pues por la inminencia de las primarias y porque hay un proceso electoral en noviembre del 24. Pero a ver, ¿qué pasa con la situación pues, de estos cientos, miles de migrantes que hemos visto pues, cómo son francamente masacrados en México? Recordemos la tragedia que se vivió hace unos cuantos meses, estos seres humanos que no podían salir porque no había llaves, fíjate, para que pudieran salir en medio de un incendio. Claro. ¿Qué pasa con los niños que no tienen vacunas y que viajan solos a Estados Unidos? Yo entiendo que la parte económica, y es la que tú dominas, es muy importante, pero a nivel internacional México no está quedando como un país pues que no respeta los derechos humanos, sí, totalmente. Que es totalmente, digamos, refractario. Ve los indicadores, estamos cayendo a los peores niveles en los niveles de corrupción, estamos cayendo en los que miden Estado de Derecho, o sea, estamos cayendo en todos los indicadores internacionales que son relevantes en estos temas. Y esto tiene que ver con, de nuevo, o sea, este problema de Juárez, donde en manos de un recinto del Instituto Nacional de Migración mueren 40 migrantes quemados. Hay que seguir la cadena de donde empieza el error. El error es haber aceptado que México fuera considerado tercer país seguro. ¿Qué es lo que somos? Y eso fue la concesión que le dieron en Estados Unidos desde la administración Trump. Y esa concesión se la dio el gobierno mexicano. Ya que la diste, que por muchos años nos resistimos a aceptarlo, pues se supone que debiste haber hecho un plan para cumplir tu responsabilidad, para garantizarle los derechos humanos a esos migrantes cuando estén esperando la resolución en Estados Unidos en territorio mexicano. El incendio demuestra que no hay ni protocolos, no hay ni apoyo a los estados que están sufriendo, no hay absolutamente nada. Entonces es una tremenda irresponsabilidad. La cadena de responsabilidad empieza desde el celador que no tuvo el sentido común de poder liberarlos, hasta el director del instituto que no se aseguró de que había protocolos previos, hasta el secretario de Relaciones Exteriores que aceptó que México fuera país seguro, tercer país seguro, y que no puso en marcha. Y el de Gobernación también. Obviamente, como jefe y el presidente también, desde luego. Ahora, esto se va a tensar más, Ildefonso. O sea, en la medida que avance el proceso electoral de Estados Unidos, ¿qué va a pasar en esta relación tan complicada entre México y Estados Unidos? Yo creo que entramos en un nivel de incertidumbre muy grande. ¿Por qué entramos en un nivel de incertidumbre muy grande? El presidente Biden, que en condiciones normales de salud, frente a Trump, no tendría problemas de ganar su reelección en condiciones normales. Digamos, el Biden que vimos en el State of the Union, en su discurso frente al Congreso, era un Biden muy articulado, muy rápido, con una lectura de un buen discurso, fuerte. Pero a los 2 meses ves en el famoso reunión con los corresponsales, el famoso black tie que hacen de bromas, ves a un Biden muy aminorado, muy golpeado. Eso hace que en el escenario la posibilidad de que el próximo presidente de Estados Unidos sea republicano es muy alta. El problema es quién. ¿El gobernador de Florida? Híjole, qué miedo. El problema que tienes, Trump. El problema que tienes aquí, frente a DeSantis y frente a Trump, todo el proceso legal de Trump puede generar las posibilidades de que se reposicione un DeSantis. Si eso ocurre, el futuro de la relación va a estar mucho más complicado, porque Trump es un pragmático, DeSantis es un fundamentalista.
cuando tienes un pragmático tienes espacio para negociar, y yo te puedo confirmar de que del arranque de que iba a destruir el tratado con México a lo que obtuvimos en el proceso de mantener el libre mercado, la integración, las cadenas de valor, fue del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque el tipo es un pragmático y sabe entender lo que le conviene y lo que no le conviene. DeSantis es un fundamentalista. Y entonces... ahí no hay margen. El problema es que todas estas amenazas de declarar a los terroristas, a los narcotraficantes como terroristas, las posibilidades de intervención, los temas de exclusión y de cerrazón en materia de todo tipo de discriminación, se están acentuando. Ve cómo trata a los migrantes. Entonces, sí tienes un futuro muy difícil para México. Bueno, y Biden... Tan difícil que te diría que si el tema va a ser republicano, pues ojalá y vuelva a ser Trump. Híjole, qué miedo. A ese grado te digo, porque yo conozco a Trump. A mí me tocó negociar con la administración de Trump y yo sé, lo dije, cuando un día me despierto y pongo el centro de observación de votaciones en noviembre del 16 y de amanecer creyendo que iba a ganar Hillary y de cerrar ganando Trump, mi lista de libros del buró cambió y puse The Art of the Deal, claro. El arte para negociar. Y ahí hay un párrafo que para mí fue fundamental para mi estrategia. Si con quien estoy negociando se achica, le paso la planadora. Si con el que estoy negociando se crece, me siento a negociar. Esa nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó. Porque negociar con él es enfrentarte. Por ejemplo, a mí me encantó cuando ellos creyeron que iban a resolver lo que más les interesaba el tratado así, entrando en enero del 17, y estaban planeando ya la reunión para que aceptaran condicionamientos Peña y Trudeau en Washington. Esa reunión se cae porque el tonto, de Trump amanece un día y se le ocurre poner un tuit: Peña, si vas a venir a Washington, ven preparado con tu cartera para pagar por el muro. Gracias a Dios que lo hizo, porque esa fue la excusa de desaparecer esa reunión y de que el presidente le contestara tremendamente en un video, que si tú lo vuelves a ver te da orgullo como mexicano la respuesta, a pesar del error que cometió de haberlo recibido. Pero ya en la práctica el manejo de esa relación fue sin morder el anzuelo de las provocaciones, teniendo el objetivo claro a dónde querías llegar y haciendo que el aparato lo estuviera presionando, porque había republicanos que sí entendían de lo que significaba y el tiempo era nuestro mejor aliado para ir cambiando los posicionamientos. Hijo Ildefonso, el escenario que acabas de dibujarnos es muy preocupante para México y para el mundo. Pero hay que estar preparados. Claro. Y lo único que te puedo decir es, si continuamos con la política exterior que tenemos hoy, el escenario frente a una radicalización en Washington es de una confrontación total. Ahora, te voy a decir, Biden se va a ir corriendo cada vez más a la derecha. Porque electoralmente... De hecho, es lo que representa lo que están haciendo. Sí. Al no activar el panel de energía, al no hacer muchas cosas, están obligados y a ser más duros en términos migratorios. Eso. Oye, Ildefonso, y en medio de todo perdón, lo que voy a decir es una grosería, de este desmadre, ¿quieres ser presidente de México? A ver, explícame por qué es eso. Un señor como tú, con tantos logros, con tantos, temas importantes que has sacado adelante para el país, ¿por qué de pronto en este momento especialmente difícil para la democracia, para la economía, en fin, quieres ser presidente, Ildefonso? Yo creo que los seres humanos nunca tenemos la capacidad de seleccionar en el momento que queremos y como queremos nuestros retos. Tú tienes que estar preparado para lo que tengas que enfrentarlo. Y justamente con el ejemplo que decías, yo estuve en la Secretaría de Economía con la experiencia justa, en el momento justo, para enfrentar uno de los retos más grandes en 25 años de relación comercial con Estados Unidos y poder defender a mi país en el contexto de integración en América del Norte. Y eso claramente me dice que hoy generacionalmente estoy en la edad apropiada, con la experiencia apropiada y con la determinación para aportar en mi último tramo de vida
lo que tengo en favor de este país, porque he sido un privilegiado. O sea, fui secretario de Economía porque tuve una educación pública de calidad en su momento, porque tuve becas del CONACYT que me pagaron mis estudios en el extranjero. En la Universidad de Pensilvania, ¿no? Estudiaste. Sí, porque no tuve por qué, en mi esfuerzo de arranque, tener que preocuparme de la salud de mis papás, porque en ese momento el IMSS funcionaba. Mi papá hasta el día que murió recibía sus medicamentos y su atención en el IMSS, y eso está en los archivos. Y entonces creo en un sistema, creo en un Estado mexicano que pueda enfrentar las responsabilidades básicas para emparejar el piso. Y creo que es lo que le hemos estado quedando debiendo a la gente siempre. El piso no está parejo. Pero a ver, Ildefonso, estamos en un momento en donde, perdón, tú tocaste el tema al abrir esta conversación, en donde no se respeta la ley. Yo creo que es el problema número uno que tenemos en este país. Un presidente que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, que todos los días sistemáticamente viola la ley. Y unas personas que no podemos decir que son candidatos o candidata, porque es una simulación para poder violar la ley electoral, claro, que se despachan por todo el país, que utilizan recursos públicos para hacer sus mítines, y que todos estamos como en un impasse en donde no somos capaces de levantar la voz y de decir, esto no es lo que queremos. Queremos una persona que respete la ley y que tenga la visión de conjunto para poder sacar adelante a México. ¿Por qué te quieres meter en ese lío cuando va a haber una elección con todas las mañas, trampas, atajos que el presidente pueda usar para que gane uno de ellos? Te hago una pregunta que a lo mejor el comparativo no es tan... ¿En qué momento la alianza por el no en Chile tuvo la capacidad de generar el entusiasmo de decirle a Pinochet hasta aquí? Yo no sé si me va a dar para esta, y yo le voy a echar todas las ganas para que me dé, pero tenemos que estar en esta lucha porque no podemos claudicar. No podemos claudicar. Y si tenemos la fortuna de que la sociedad mexicana sea la que haga suyo este proceso y sea un movimiento de entusiasmo para reconstruir y redireccionar el país, esa sería la receta. No hay poder, por más controlador que sea, que pueda contra el esfuerzo ciudadano. Pero a ver, Ildefonso, mira, yo veo del lado del PRI mucho talento. Estás tú, está un hombre a quien yo también admiro y respeto como José Ángel Gurría. Está una queridísima amiga que además es una mujer deslumbrante en su talento e inteligencia, como lo es Beatriz Paredes. Está Enrique de la Madrid, un hombre también con proyecto, con ganas de hacer cosas. Claudia Ruiz Massieu, en fin, ¿qué te puedo decir? Hay realmente un grupo de mexicanos y de mexicanas con un talento impresionante. Pero la gente no quiere la marca PRI. La gente dice, no, yo no voy a votar por el PRI porque eran unos rateros, porque mira lo que nos hicieron, porque Y como el presidente todos los días trabaja en eso, claro, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Mira, yo te diría primero, la elección del Estado de México nos deja un mensaje muy claro. ¿Qué es lo que nos entristeció a todos? Más que el resultado, nos entristeció la baja participación ciudadana en las urnas. Para una situación como la que estamos, que solo la mitad de los electores hayan participado en ese proceso electoral. Pero porque no los enamoramos. A eso voy. ¿Cómo explicas que sea sector medio, sector alto, sector bajo, hubo ausentismo en las urnas de todos? ¿Qué te está diciendo esta gente? Estos señores que están administrando el país no me están solucionando mis problemas. O sea, te demuestra cierto desencanto de ellos, donde es evidente que solo movieron a sus estructuras, ¿no? a los que tienen influencia. Sí, el voto duro. Pero entonces, al mismo tiempo la gente te está diciendo, pero no me pidas que vote por el modelo del pasado,
porque gracias a los errores del modelo del pasado llegamos a esto. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es convencer de que la coalición ciudadana y de la oposición es el producto de un esfuerzo y de una voluntad de poner en la mesa un proyecto de nación donde todos nos podamos leer e identificar en ese proyecto de nación. Y que para la gente le quede claro que esta alianza no es PRI más PAN más PRD más sociedad, no. Esto genera un fenómeno totalmente distinto donde tenemos que entender que tenemos que trascender los intereses de partidos y de personas y de poder convencer que estamos representando un movimiento por el redireccionamiento del país. Si vamos a presentar proyectos tradicionales, decir, no, mira, yo te voy a proponer regresarte el Seguro Popular y yo te voy a... Sí, fueron políticas públicas probablemente exitosas con algunos efectos que se pueden remediar, pero eso no es lo que está esperando la gente. Lo que está esperando de la gente es que una coalición real se proyecte en una coalición gubernamental con un mandato para ejecutar, donde le entres a la transparencia del sector judicial, donde le entres al fortalecimiento del Estado de Derecho, donde le entres a los temas de oportunidades y de poder avanzar de una educación pública de calidad, donde le entres a los problemas de movilidad del país, donde le entres a las cosas que afectan a la gente día a día y que se deben de sustentar en un régimen muchísimo más libre y democrático. Ahora, te voy a decir, yo soy la mala del cuento. Bueno, me gusta ser la mala del cuento aparte, pero todo el mundo lo que dice es, están muy lentos, porque siento que en este momento, Ildefonso, quiero saber tu punto de vista, la oposición está entre la espada y la pared. Si se aceleran mucho, pues se podrían volver parte de esta mascarada, de esta simulación, en donde dice que todos respetan la ley, pero no la están respetando, porque el año electoral empieza en septiembre y las campañas hasta noviembre. Las internas. Sí, ¿cómo le van a hacer para poder pasar este tránsito tan difícil en donde vemos a las corcholatas, como decíamos, en un mitin, en otro, juntando, bueno, lo del Reforma ayer que sacó como Adán Augusto estaba pagando. Paga 200 pesos y luego les quita las camisetas sudadas, las que dicen Adán Augusto, luego les dice, oye, devuélvemelas, ya sudadas, las guardan en el coche para el siguiente meeting. O sea, es una cosa tan asquerosa, ideológicamente, mercadológicamente, higiénicamente. Bueno, ¿cómo van a transitar de aquí a septiembre con eso? Cuando están comiendo los otros, pues con una avidez tremenda, y ustedes están muy tranquilos. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, o sea, tú aquí traes como una indefinición. O sea, o estamos muy lentos o nos tranquilizamos para respetar el proceso. No, pero yo no, es la que traen ustedes. Sí. Pero déjame decirte, a ver, ellos están justificando de una manera muy poco creíble que este proceso no es para seleccionar un candidato, sino el líder de la cuarta transformación. Bueno. Un rollo de ese tipo. Dan ganas de suicidarse. Pero frente a eso, nosotros tenemos que, primero, ganar un entusiasmo sobre la forma de cómo vas a ir a este proceso, de realmente abrir la puerta de la participación abierta de los ciudadanos sin tener que pasar por los esquemas estatutarios necesariamente de los partidos y poderle dar animosidad a este proyecto. Y luego, tienes que tener una definición, porque ellos van a tener a su candidato en septiembre, aunque legalmente todavía no le llamen candidato. Pues tú tienes que cuidar el respeto al proceso con este tipo de simulación, lamentablemente, para poder tener a alguien y que no tengamos un vacío frente a esa posibilidad. Ahora, cuéntame los avances que ha habido, porque he estado muy pendiente y parece ser que ya tienen ustedes más o menos un acuerdo para una metodología. ¿Nos quieres explicar eso con detalle? Porque de veras la propuesta final, yo creo que, como se comprometió, va a estar el día 26, lunes. Sí. Han sido bastante abiertos en invitar a quienes estamos como aspirantes a platicarnos cómo han avanzado las discusiones entre los partidos y la sociedad civil.
o algunos organismos de la sociedad civil representativos. Entiendo que la primera propuesta del 1,000,000 de firmas, pues afortunadamente... Híjole, sí. Porque el 1,000,000 de firmas es el requisito constitucional. Y entonces es un incentivo perverso a que si tú fuiste a este proceso y te enojaste, ya tienes el 1,000,000 de firmas para registrarte independiente y le haces el juego a Morena. Entonces, qué bueno que esa parte ya siguen en eso pensando en 250,000 firmas. Todavía a mí me preocupa que nos tengan emboletados en un proceso de levantar firmas, mientras los otros andan ya en grandes eventos de 50,000 personas, ¿no? Pero bueno, eso ya se definirá. Pero lo que sí me gusta es que ya queda claro que no vamos a pasar los priistas por nuestros, digamos, reglas o estatutos, los panistas en su consejo de 300, sino que ya vamos todos a un proceso hacia una primaria donde ya son reglas establecidas por la coalición, no por un partido político, y donde se abre el espacio para la participación ciudadana. A ver, espérame, esto que me estás explicando, Ildefonso, quiere decir que esto que se comentó tanto de que iba a haber 2 candidatos por cada partido con un mecanismo interno de selección y que luego entre los 6, digamos, ya iba a haber primarias, ¿no va a ser así? No va a ir por vía de cada partido político, porque el reclamo justo de la sociedad, es decir, pues el problema es que los partidos en un momento determinado, al usar sus mecanismos internos, influyen en un candidato que en un momento determinado pueda no ser el más competitivo de su partido. Te recuerdo en mi caso de Nuevo León. Yo quería construir la alianza de Nuevo León y no pude convencer a los líderes priistas y panistas de Nuevo León para hacer la alianza. Si hubiéramos construido la alianza, hubiéramos sido súper competitivos frente a Samuel. Al no construirla, nos fuimos con candidatos, un candidato del PRI, un candidato del PAN, y a la gente, el candidato del PAN no les gustó nada. Lo terminó imponiendo el gobernador independiente y tuvo un resultado bastante malo. Y el candidato del PRI, que era más aceptado, 6 años de alcalde, pero todavía le costó el hecho de que lo identificaban con Rodrigo Medina. Entonces, el electorado de Nuevo León dice, pues partidos, mándenme a sus mejores, no a quienes a ustedes les convienen sus intereses, intereses. Entonces, esto ya es un paso en el sentido positivo de que vayamos a una interna que está regulada por acuerdos de una coalición con la participación de ciudadanos. Inclusive en el Consejo Electoral que se forme aquí para vigilar el proceso, van a estar expertos electorales, ex consejeros del INE o del IFE, que pudieran formar parte de este proceso. Una vez que defina los criterios de arranque, pues arrancarán 10, arrancarán 9, arrancarán 11, 8, y van a una primera despliegue, a probablemente 5 reuniones regionales. Yo les llamaría debates, pero más bien presentación de ideas. Y van todos. ¿Sí? Los del PRI, los del PAN todos. Y los del PRD. Y a lo mejor son más priistas o son más... y también independientes, porque ¿qué va a pasar con Germán Martínez o Demetrio Sodi o muchos que han levantado la mano, ¿no? Xóchitl. Y obviamente, bueno, y Xóchitl más, pues Xóchitl está, digamos, dentro de la estructura del PAN, pero no necesariamente con los apoyos todos del PAN, ¿no? Claro. Pero tiene que haber un método que le dé credibilidad a la intención de participación de todos. Y entonces lo que va a definir si entras o no entras es los criterios de entrada. Ahora, vas a una primera medición que puede ser ponderación entre lo que yo le llamaría un mega focus group de un auditorio de más de 1,000 gentes, seleccionado aleatoriamente para que sea representativo. Porque a mí lo que no me parece es que definas solo por encuestas, porque encuestas solo definen reconocimiento de nombre. Y el reconocimiento de nombre no te habla sobre la capacidad de crecer de un candidato. ¿Quieres algo más cualitativo también, pensando? Una mezcla entre mega focus group y encuesta, que le des una ponderación a cada uno. ¿Y eso se haría en los 5 grandes, no sé, debates o presentaciones donde estarían todos? Sí. Eso es lo que a lo mejor por la cantidad, no sé la cantidad que sea, que pueda ser 4 en un día y 4 en un día siguiente. ¿Y qué tanto llevaría poder armar todo esto, Ildefonso? Mira, hacer convocatorias ajustados a un proceso totalmente transparente, encontrando recintos amplios, pues no debería ser mayor problema. No debería ser mayor problema. Ahora, ¿cuál es el tema? La visión que tienen los presidentes de los partidos es que quieren tener candidato para la primera semana de septiembre. Yo soy de la idea que está bien, para que no haya un vacío enfrente,
pero siempre y cuando el proceso no sea extremadamente vulnerable por las ansias de terminar, porque no le diste suficiente tiempo a la exposición, al recorrido de los candidatos por el territorio. Y yo bien pudiera decir, hagamos todo el proceso para llegar a los 2, 3 finalistas y que ellos compitan en el tiempo legal de las primarias. Y ahí sí vas a la votación directa. ¿Cómo generas el padrón para la votación directa? Para que no sea tremendamente onerosa o vulnerable. Como les vas a pedir 200,000 firmas o 250,000 firmas a cada aspirante, se van a registrar en una plataforma que se va a desarrollar para tal cosa, basados en... Es decir, eres vulnerable a que te manden huestes de Morena Claro. a que voten por el que menos les representa un reto. Eres vulnerable a que tengas, por ejemplo, pues una bola de cochupos, de acarreos y de cosas que se pueden hacer movilizaciones. Y entonces, de esta manera, pues son los que son. Y en un proceso abierto de identificación. Oye, Ildefonso, ¿tú crees que ya va avanzado todo esto que me acabas de platicar o todavía No. falta terminar de acordarlo? Yo te diría que puede haber cambios Pequeños. en la cantidad de firmas, pero siento que toda esta semana han estado negociando. Las asociaciones de Unidos, el presidente El Frente Cívico el Frente también está Cívico, ahí. claro, los presidentes de los partidos, y siento que mucho de eso ya está alineado. A lo mejor hay pequeños ajustes, a lo mejor hay 2 etapas de las cribas para llegar a la contienda final. Yo soy de la idea que haya ya una sola etapa porque es muy poco el periodo de tiempo. A lo mejor reflexionan sobre si queremos tener candidato la primera semana de septiembre. Yo esperaría que lo reflexionen porque, ok, terminemos el proceso y lleguemos a 2 figuras o 3 figuras o las que sean, pero utilicemos la época de pre-campaña para ahí definir el candidato y estás en tiempos legales. Ok. ¿No? Mi querida Vero, la más bonita, No es la más cierto. bonita de Atypical. Ya hemos discutido eso, Ter, eres tú. Sí, podemos tener un seminario sobre Exacto. eso, ¿verdad? Un día vamos a hacer un valle de lágrimas. No tienen que debatir, simplemente estratifíquense por segmento. Sí, no, por edad, pero entonces sí me lleva el tren, mi No, querida no, Vero. no, pero hay un segmento importante para A ver, cada Vero, mercado. exacto. A ver, ¿Qué pues dicen, Vero? primero, nada más pedirle a la gente que si le está gustando este programa, que estoy segura que sí, le den like porque así ayudan a que le llegue a más personas. Es como una recomendación que le hacen a YouTube y YouTube la hace por megáfono a muchísimas personas más. Por favor, con su like, con compartir, suscribirse, todo eso de verdad nos ayuda a que cada vez haya más Valle de Lágrimas en Atypical TV. Y vamos a los comentarios de la gente. María Muñoz dice, Ildefonso, ¿por qué votó por la Guardia Nacional? Perdí la confianza en usted. Pero adelante. Ahorita la contesto de inmediato. Sí. Déjenme, si ustedes analizan mi récord de votaciones, yo fui el orador que se atraviesa de manera importante para parar la reforma eléctrica de este gobierno, energética de este gobierno, que nos traían durísimo y la pudimos parar. El siguiente voto importante viene en algo que hay que hacer la diferencia. El voto no era sobre aceptar la militarización como una medida definitiva. Acuérdense que el Senado de la República que nos acompaña en esta legislatura inició en el 18, 3 años antes que nosotros. Y en negociación con el gobierno le aceptaron que los militares apoyaran la formación de la Guardia Civil. Pero ¿cuál fue el error en ese acuerdo? Que no le pusieron sistemas de monitoreo y de rendición de cuentas para que aprovecharan productivamente ese tiempo
e integraran una gran Guardia Nacional. Le llega la guillotina a los 3 años o 4 años que les dieron esta ampliación y no tenían conformada la Guardia Nacional. Desde el punto de vista de mi persona y el voto que yo metí, porque a veces lo tengo que reconocer, la gente dice, es que me decepcionaste. O sea, tengo una carrera de logros, una carrera de resultados, una carrera donde he demostrado que soy oposición real y sin entender ese voto, hay mucha gente que dice, te me caíste de la gracia por un voto. Déjenme explicarles por qué voté. Por la extensión, no por la militarización. Acuérdense ustedes que en el vencimiento, si nosotros dijéramos, se acabó, no les vamos a dar más periodo para formar la Guardia Nacional, apoyados en los militares. El presidente estaba obligado constitucionalmente a regresar a los militares a sus cuarteles para abril del 24. Imagínense ustedes la excusota que le estamos dando meses antes de la elección presidencial para que pueda declarar estado de emergencia por haber sido rebasado por los temas de la delincuencia. Y si ustedes hablan con nuestros alcaldes y nuestros gobernadores, la mayor parte de ellos que en la reforma eléctrica nos apoyaron con sus bancadas para poder mandar el mensaje concreto, en esta ocasión todo mundo te reconoce que lamentablemente no hemos podido construir las capacidades para medio mantener algunos esquemas de seguridad en el país porque los municipios están debilitados, porque no les han dado los recursos para fortalecerse y para tener policías confiables, porque los estados están debilitados. Vean lo que está pasando en mi estado, los incrementos en los niveles de violencia. En Nuevo León. En Nuevo León. Y déjenme decirles que sí, entiendo que es un gravísimo error tener involucrados a los militares en el mantenimiento de la seguridad nacional de materia civil, porque no están entrenados para ellos, porque los exponemos a que por falta de entrenarlos violan derechos humanos, hay víctimas inocentes en estos procesos, y sí, no debe de ser. Por eso voté constitucionalmente contra la permanencia de largo plazo de una Guardia Civil militar. Y soy el primero que critica la expansión de los militares en áreas que no les corresponde, como es las aduanas, que son fundamentales para el comercio exterior. Sí, hay un involucramiento por seguridad nacional, pero eso no debe ser lo que motiva nuestro proceso para monitorear y agilizar el tráfico de mercancías y personas. A ver, Vero, vámonos rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo. Pero esto déjame decirte, era muy importante. Qué bueno porque que hay lo mucha, dijiste. porque hay mucha gente que me sigue y que me sigue reclamando en mis redes. Para eso el programa. Y lo que puede para no haberles escuchar. gustado que yo les haya dado 4 años más para que se comprometan a esta formación. Yo fui testigo y participé en lo que fue el gran proyecto de Nuevo León de formación de Fuerza Civil, que fue una de las primeras que demostró que se podía hacer. Pero déjenme decirles que para mí es fundamental. Pueden criticarme, inclusive con esa explicación pueden no estar de acuerdo conmigo, pero nunca aceptaré que me digan que me vendí, ni nunca aceptaré que me digan que por intereses personales voté como voté. Y ustedes lo saben, fui el principal perseguido sin tener absolutamente nada mal hecho por este gobierno. Y así es que mi calidad de opositor no está en duda. Pueden no estar de acuerdo con mi voto, pero no me pueden acusar de que me agaché, me bajé o le tuve miedo a Morena. Muy bien. Rociel 0284, Xóchitl es la mejor candidata a la presidencia, fácil quitaría a Morena la bandera de representar a los pobres, prioridad, conservar la democracia. Rubén Cruz, la gente tiene que entender que el presidente va montado sobre un régimen, la obligación del ciudadano es estar dentro de la ley o leyes que de la Constitución emanen, aceptar su condición de plebeyos. Georgina Ortega, hay miedo, nos están llevando a algo terrible, porque cuando habla este señor de los migrantes no le preguntan por qué están saliendo de Venezuela. Rey Melchor, los electores quieren ganar, es decir, que les tomen en cuenta en el proyecto social de los opositores deben dar el mensaje que ya fueron entendidos y comprendidos. Gabriela Ruiz, usted junto con Gurría son los mejores y más aptos. Esos Muy son los bien. comentarios que tenemos hasta ahorita, Tere. ¿Me Muy permites, bien, Vero. ¿Me permites hacer un comentario? Sí, señor, para eso estamos aquí. Hace muchos meses invité a desayunar a Xóchitl Gálvez y yo le planteaba que no debería de ella de descartarse del proyecto de la presidencia. Ella me insistió que no le interesaba, que ella iba por la Ciudad de México y le dije, no lo descartes. Ahora que ya la escuché que está pensándolo, yo les hago una reflexión. Xóchitl, yo creo que es la mejor candidata para la Ciudad de México y la tiene segura. Los cambios en este país nos han demostrado que empiezan
aunque no nos guste a los que vivimos fuera de la Ciudad de México, empiezan en la Ciudad de México. ¿Cómo empezó el PRD? En la Ciudad de México. ¿Cómo empezó Morena? En la Ciudad de México. Entonces, hay que pensar muy bien el futuro de Xóchitl, porque es una garantía que gana la Ciudad de México. Es una buena posibilidad que, sin duda, estoy de acuerdo con ustedes, frente a una mujer como Claudia Sheinbaum, contrastar con Xóchitl Gálvez, que tiene, y yo creo que yo comparto mucho con Xóchitl, ella también viene de una cultura del esfuerzo todavía más difícil. Yo vengo de una clase media baja, con padres que solo estudiaron hasta sexto año de primaria. Ella viene de una familia con, no sé si es madre indígena y padre... Sí. Y padre, viene de una comunidad indígena. De una comunidad indígena y se sobrepuso a todos los temas. Vendía gelatinas. Y vino, no, sin duda tiene una gran historia. Y yo creo que aquellos que tenemos ese tipo de historias, tenemos una narrativa que la gente la entiende y es un mecanismo de empatía y de comunicación. En mi caso, pues tú sabes, pura escuela pública, fui con becas, y mis padres nos sacaron adelante gracias a la educación pública. Pero ¿sabes qué, Ildefonso? Fíjate que a mí lo que me gustaría mucho, y te lo hago como una sugerencia, es que todo ese talento que hay de todos los partidos, en fin, he tenido la oportunidad de entrevistarlos a la mayoría, de conocerlos, sé que son personas, cada quien con un estilo, con una forma de ver el mundo, pero todas personas valiosas que quieren lo mejor para nuestro país. Que no se perdiera eso. Yo no estoy pensando en una herencia como la de López, que bueno, y en el primer lugar, no sé qué, y para el segundo, no sé cuantitos. Pero fíjate que sería muy interesante, pues que se pensara en que todos los que aspiran, pues pudieran formar parte de un gabinete, de un consejo asesor. Esa es la esencia. O sea, que no se desperdicie ese talento. En el centro de este proyecto está, vamos en un vehículo de gobierno de coalición, pero no solo el gobierno de coalición, sino el programa fundamental para cumplir a los mexicanos de ese gobierno de coalición. Y ahí es clarísimo, nosotros tenemos que tener la madurez suficiente de que si yo soy el mejor se reconozca, si yo no soy el mejor se reconozca y los demás sumemos en el proyecto. Y por eso es importante que todos recorramos el tramo, porque al fin de cuentas, eso que vamos avanzando en el terreno lo podemos aportar hacia una sola cosa. Pero fíjate, Ildefonso, pensando en un sistema no presidencial, sino parlamentario, a mí, como una idea de una ciudadana, me gustaría mucho que hubiera como una especie de acuerdo de mínimos, en donde, en fin, hubiera como ciertos temas en donde todos se pusieran de acuerdo y dijeran, gane quien gane, nosotros vamos a hacer esto. Temas como los que tú has mencionado, educación, salud. Ayer, no sé si viste, que los partidos le pidieron a sus secretarias generales que arrancaran el proyecto nacional de consulta rumbo a un programa de gobierno de coalición. Eso sin duda es un buen mensaje y estuvieron muy bien las secretarias generales. Lo que tenemos que hacer los partidos es no ir a la inercia de cómo hacemos esos eventos, de realmente llamar a la gente, llamar a la sociedad civil y escuchar y plasmar ese tipo de acuerdos fundamentales hacia el futuro, donde están retos tan importantes como el abandono total a los problemas de salud mental. Hombre. O sea, la carga que tiene la gente para manejar un caso de esquizofrenia, un caso de autismo, o sea, no temas de depresión. No hay apoyo psicológico. Pero estás hablando de que la población impactada se multiplica, porque el cuidador ya no puede tener una ocupación económicamente rentable y el gobierno debe entender que los cuidadores tienen que tener el soporte. Entonces, hay temas como esos, hay temas como el futuro del agua, como la contaminación, nos estamos asfixiando en Nuevo León por la refinería. Entonces, hay temas que le pegan a la población y que tienen que estar reflejados en esos acuerdos básicos. E incluso tiene que haber un acuerdo para combatir la debilidad de captación fiscal de este país, porque sin eso no vas a transformar cosas. Y tienes que tener el valor para decir, asumimos el costo político. Tiene que haber una reforma fiscal. Y vemos los nichos de oportunidad en dónde están, no en que pague el que siempre paga,
sino que pague el que no paga. Progresiva, una reforma fiscal progresiva, como lo hacen muchas socialdemocracias en el mundo, como Dinamarca. Bueno, ya no, pero... Y con la transparencia necesaria. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha proliferado, como si fuera un deporte nacional, la evasión de impuestos? Porque la mentalidad que se tiene en México es que se lo roben ellos, los políticos, a que me lo ahorre yo, me lo ahorro yo. Y por eso es que no hay una verdadera credibilidad en cómo podemos transformar el país. Por la baja real. calidad de los servicios. Entonces dices, ¿para qué pago impuestos si es una cochinada lo que me están dando? Pues hay que revertir ese círculo. Y lo que no estamos haciendo es mejorando los temas de transparencia y de rendición de cuentas, que es lo que tenemos que hacer. Mi querido Ildefonso Guajardo, de verdad no sabes qué gusto me da platicar contigo, siempre aprendo. Siempre lo haces muy sencillo y muy fácil de entender. De verdad, la mejor de las suertes. Te agradezco mucho. Y antes nos tenemos que ver otra vez, antes de que el destino nos alcance. Y sin duda andaremos en esto fuerte. Y bueno, pues utilizaré también tu exposición en este auditorio tan amplio que te sigue. En mi esfuerzo, si me van a pedir firmas, pues tengo que juntar 250,000 para al menos me consideren en la contienda. No, pues aquí nos vienes a ver y nosotros ayudamos, desde luego. Desde luego que sí. Gracias. Ildefonso, muchísimas gracias, de verdad, gracias. Gracias a ustedes, mi querida Verito bonita, pues ya nos vamos. Acuérdense de darle like, como dice Vero, de suscribirse aquí a nuestro canal, a Typical TV, y de vernos todos los miércoles a las 11 de la mañana en vivo en Valle de Lágrimas. Despidamos a Ildefonso Guajardo como se merece con un gran aplauso. Gracias. Muchas gracias.